el, el momento en el que están los observatorios de violencia ginecostétrica o violencia obstétrica, según se llamen en cada país. Esta mañana, tenemos que celebrar que por primera vez en Venezuela estamos realizando un evento de estas características, de esta naturaleza y con esta temática central. Para nosotras, como seguramente también para estas personas que nos acompañan esta mañana en sus países, ha sido un camino de muchas dificultades, pero también un camino de muchas satisfacciones, porque así como nos propusimos eh, investigar sobre estos temas que quedan por lo general muy bien escondidos y muy estratégicamente disimulados por el discurso médico y por la sociedad en general, por las mismas mujeres que las sufrimos, las mujeres y los cuerpos feminizados que somos sus víctimas. Así también la institucionalidad pone su traba. En nuestro caso, entonces, decía que interesa aprender, encontrarnos con una forma distinta de apreciar esta violencia que en nuestro país nos empeñamos en llamar ginecostétrica, porque la entendemos como un continuo, una continuidad. Por lo menos estamos intentando que esa categoría pueda entenderse, esa violencia pueda entenderse como una violencia eh, que se percibe desde los espacios de las ciencias sociales como eso, como un fluido que es difícil separar, porque sabemos lo difícil que es separar la violencia ginecológica de la obstétrica, con todo y que la literatura a veces nos contradice. Pero aún así nos empeñamos. Bien, el sentido de esta mañana como decía, conocer este panorama de los observatorios. Y esta mañana, para cumplir con esta promesa, nos van a acompañar Violeta Osorio y Francisco Araceno desde el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, Laura Werner desde Brasil, Daniela Martínez de Bolivia, Policarpa Prieto de Colombia, Javiera Rosell desde Chile, Laura Vega por Uruguay, Susana Blaya de España y América Villegas y Rosy Cedeño, las grandes promotoras de esta idea en Venezuela. Nuestra dinámica es muy sencilla. Vamos a tomarnos unos 10, 12 minutos para hacer las presentaciones que nos pongan al día sobre qué es lo que está pasando en materia de violencia obstétrica en estos observatorios, y una vez que cerremos las presentaciones podemos hacer incluso algunos comentarios conclusivos o por lo menos sintetizando esos elementos de discusión que sean centrales. De este modo, pues vamos a comenzar nuestra presentación. Tenemos de primera, espera que nos hable primero. América, ven un niño. Ellos tienen su video preparado, entonces la idea sería proyectar el video y ellos harían comentarios. Bueno, como ven, tenemos algunos elementos técnicos para resolver. Vamos a escuchar el trabajo que Francisco tiene para nosotros. No sé si quieres saludarnos, Francisco, unos minutos a la introducción. Abre tu micrófono, te oímos. Mm, Bueno, buenas tardes, buenos días para todos y todas. La verdad que es un placer. Bueno, me toca hoy representar al Observatorio de Violencia Obstétrica de la Argentina. Me encanta primero la oportunidad que se nos dio desde Venezuela y me encanta que haya amigos y amigas de las cuales vamos a ser ponentes hoy y que tenemos mucho recorrido y mucha red, porque eso también es clave en los observatorios, como tal cual tú marcaste en esta presentación, es clave el seguir reflexionando y el seguir uniéndonos como países y potenciándonos, ¿no? Así que, bueno, espero que la presentación les guste. Obviamente quedaré acá para después cuando se abra el micrófono y que surjan todas las preguntas y las dudas y seguir construyendo con mis colegas en red sobre todo esto de hacer visible lo invisible, ¿no? Dejar de naturalizar esa escena de los nacimientos y entre todos y todas cambiar el paradigma en la asistencia de los nacimientos, ¿no? Bueno, desde ya, muchas gracias y espero que quede clara la presentación. Hola, buen día a todos.
Disculpe, pero no se ve nada. Hola, Fran, capaz que les avisamos que no se está viendo nada, porque es como, no lo están reproduciendo el video en la pantalla compartida. Ahí se arrimó alguien. A vos seguramente, Romy, se te debe escuchar, ¿eh? ¿O no? Bueno, estamos metiendo la pata por ahí. No, Yo es que mandé el hablé para, video. es Ah, que yo hablé mandé el video. para que escuchen que no se está viendo nada, porque
no se ve nada, no se oye bien tampoco. Allí sí se ve bien, se escucha. Lo Sí se dejo, ve, pero escuchar no muy bien. pero puede ser el internet de ustedes, porque aquí se escucha bien y se proyecta bien. Y a ustedes lo escuchamos muy bien. Lo voy a dejar donde estaba, en el minuto 6 y sigo.
En otros lados no se oye. Doctor Fran, no sé si usted quiere compartir desde allá a intentar ver si todos lo pueden escuchar. El tema es que no lo tengo en esta computadora, me podría llegar a buscar y rastrearlo, pero me parece que no lo tengo encima. Si quieren pasar a otro observatorio, Pero mientras... aquí te escuchamos, Fran. Sí, ¿me escuchas? Aquí Lo te escuchan ahí, escuchamos. lo Mira, escuchan. Sí, discúlpame, Salva, yo soy aquí de la organización, pero no sé, algo le pasa al Zoom. Ah, espera, aquí soy yo, Fran. sí. Hola, Estoy Alba. en Venezuela, hola. Estoy en Venezuela, yo creé la sesión, no sé qué puede pasar. Estamos con mi computadora, pero aquí los escuchamos perfecto. Está muy No bien. sé. Sigan ahí, por ahí para nuestro lado, para quienes exponemos de parte de los observatorios. Es más difícil porque nos queremos escuchar, pero por suerte yo le decía en el chat interno que tenemos, nos conocemos, conocemos nuestro trabajo, así que
tendremos que tener más paciencia y que por lo menos el público que está del otro lado pueda ver bien todos los observatorios y todos los videos y las ponencias. Sí, Bueno, sí, aquí se ve bien y Iris, Iris está tratando, que es de nuestro apoyo tecnológico, está tratando de corregir el problema. Está Así bien. que Sí, yo sin les diría problema. que sigan ustedes mientras nosotros luchamos acá con la tecnología. ¿Ok? No, no, se entiende y puede pasar en este tipo de eventos Sí, donde se la hacen primera vez que virtual. pasa. No, no pasa Así que, nada, Alba, no pasa nada. bueno, Es ejercitar un poco más la disculpas, ¿eh? paciencia, ¿no? Como tenemos que tener Sí, la paciencia para los partos y los nacimientos, bueno, es estos desafíos tecnológicos que nos ponen más a prueba y sobre todo para las personas que fueron y están en vivo, entender que a veces hay ok, problemas técnicos. Así que sí. se solucionará. Acá se veía, Che, quienes estamos en el Zoom, se veía medio entrecortado, como si la velocidad fuese otra y el audio muy ustedes entrecortado. a mí me escucharon porque yo estoy aquí en Venezuela. A vos se te Ustedes, escucha y se te ve impecable. bueno, entonces no sé. Vamos a seguir indagando. No, no hay Sí, ningún tipo de problema. voy a volver a poner el video en el minuto 13 y esto, Por no ahí sé. dejar de compartir de este lado si se veía tan bien. Dejar de compartir en el Zoom, porque son varios observatorios que van a tener que venir después del nuestro y me voy a para poner que adentro. no siga ese mismo problema. Claro. Por ahora voy a ponchar a ver. Y Dale. A ver, sí. No, es que estamos con el problema tecnológico, mi amor, disculpa.
Cayó la conexión. Pero,
Ajá, doctor. Ya, si quiere, tiene la palabra. Presentarlo. Pues nada, gracias a Violeta y a Francisco por esta presentación que han hecho. He sido yo quien falló al no presentarlo como he debido. Javier, perdón, Francisco es licenciado en obstetricia, partero, docente con posgrado en salud comunitaria, activista, integrante del Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, y Violeta Osorio es feminista, activista, formadora de acompañamiento de la mujer. Nosotras quedamos con mucha por supuesto, con la creación femenina para como investigadora. Tenemos en mente y les agradecemos inmensamente su participación. Si alguien quiere preguntar algo, comentar alguna cosa, lo hacemos, o si no pasamos. Ok, vamos entonces a continuar. No sé si por cuestiones de hora les parece que hagamos la presentación de Venezuela, porque entiendo que alguna de las compañeras tiene que retirarse. ¿Perdón? Lara está activa. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a presentar a Lara Werner, que está con nosotras desde el Observatorio Brasileño. Lara es sanitarista con graduación en salud colectiva, acompañante de partos y abortos, es trabajadora de salud sexual comunitaria y coordina y también ha sido fundadora del Observatorio de Violencia Obstétrica de Brasil. Lara, encantada de tenerte entre nosotros. Bienvenida a Venezuela. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Así? ¿Me quedo asegurando eso? ¿Puedo? Eh, bueno, primero me gustaría mucho agradecer la oportunidad. Hablábamos de nuestro grupo, el inmenso placer de estarnos por la primera vez juntos en un evento y presentándonos. Es un inmenso... Aproximadamente en el año 20 dejó de suceder tanta violencia con las madres y con los bebés en los paritorios, en varios sitios. Yo no tengo una preparación como han presentado los compañeros tan bonita, porque la plataforma pertenece al Observatorio de la Mujer del Ministerio en España, pero esta invitación me la han hecho a mí como particular. Entonces tenía que haber pedido permiso para poder mostrar lo que hace el Observatorio de la Mujer y la Salud
en España. Pero tengo muchísima información que no tiene que ver con el ministerio, porque no tengo el permiso, claro. Si en algún momento lo converso con alguno de ellos, si me hacen algo, se los haré llegar a la universidad. Bueno, muchas, pero muchas grandes de la universidad, a los que estamos presentes, a los que escuchan. Realmente lo que está sucediendo en el mundo con la violencia siempre existió, siempre estuvo presente en los humanos, pero en el grupo en el cual comencé yo con la plataforma Pro Derecho del Nacimiento, nuestro interés era que los recién nacidos tuvieran derechos. No los tenían. El recién nacido nacía en el lugar en el cual había ido su mamá, su familia, y se lo llevaban. Era como que había una necesidad imperiosa de quitar el niño de al lado de su madre. Y eso me sucedió a mí con mis hijos. Es más, tuve dos cesáreas innecesarias, porque la segunda era totalmente innecesaria. Y sin embargo, yo no tenía el contenido que tengo ahora, que confeccioné en mi cerebro para poder acompañar a las mujeres para que eso no sucediera más. Pero en España sigue sucediendo, muchísimo menos. Y esto tengo que agradecérselo a las doulas. Las doulas tienen un lugar y un espacio vacío. No está permitido entrar la doula al paritorio. ¿Motivos? Los que salen por ahí en los periódicos antiguos, viejos, realmente no son ciertos. Mi experiencia ha sido de acompañar más de 400 partos y nacimientos. Tengo 78 años y desde que tengo 30 años estoy con las mujeres, con los bebés, con los profesionales y tengo un trabajo muy, muy, muy bonito hecho en Argentina durante 10 años antes de irme a vivir a España, sin saber que había un nombre para las personas que hacíamos ese acompañamiento. Entrábamos al paritorio, entraba el papá, entraba la abuela, entraba la tía, entraba la amiga, entraba una vecina y yo era una amiga porque no sabía que nos llamábamos dulas o doulas. Pero cuando llegué aquí, a España, parece ser que las doulas, no, como las parteras, no hay lugar para tanta gente. Y además no tienes un título universitario. Pero en realidad no lo precisaba al título universitario si yo era una acompañante, si yo era una mujer con criterios, con sentido común, con atención, con buena presencia, con conocimientos. Y entonces empecé a indagar por qué había violencia, porque hace no mucho que se le puso el nombre obstétrico, pero había violencia en los hospitales, pero no solamente con maternidad y paternidad, con cualquier enfermo que entraba.
¿Qué pasaba con los profesionales y toda la gente del hospital? ¿Por qué esa violencia? ¿Por qué ese trato con una persona desválida de cuerpo y mente? Eso es lo que entendí en varias conferencias que he estado en Europa, Alemania, Bélgica, Holanda. Yo no sé inglés, pero recuerdo que siempre tenía alguien que me decía, ¿quiere que le haga la traducción? Y yo encantada, claro. Y entonces podía entender y comprender un poquito más lo que estaba diciendo el ponente. Mi formación ha tenido durante 8 años como ponente al doctor Michel Ottons. Este hombre ha sido un padre filosófico y biológico para mí. Eh, me ha, me ha enseñado a conducirme lo mejor que pudiera con los profesionales de la maternidad, porque me tocaban los profesionales que si yo no era médica y entonces empecé a actuar de una manera bastante agradable para mí fue a tener paciencia, a tener conciencia, tolerancia, atención, no de buscar si había un problema, sino de encontrar que ese reto que era para mí era una solución para esa mamá, ese papá y ese bebé. Jamás interpuse mis criterios adelante de una madre y un padre y un bebé. Siempre informé. Esa es una de las tareas y roles de la dobla importantísimo, la información. Información científica, información que anduviera suelta, información de criterios, pero eso era lo que, por lo menos aquí en Europa, se veía en otros países. Realmente el Ministerio de España y el Observatorio de la Mujer, ante esta invitación que fue muy rápida para mí y tuve que acomodarme, pero tengo muchos criterios y tengo muchos recursos y pude salir adelante. Eh, Ayer a la noche me metí en el Ministerio de Sanidad a buscar al Observatorio de la Mujer a ver qué decían de la violencia obstétrica. Nada, no encontré nada. Violencia de género, violencia familiar, violencia con niños a partir de 3, 4 o 5 años. Muy bien constituido, con mujeres y hombres con títulos universitarios fabulosos. Muchos de ellos los han nombrado los compañeros anteriormente, gente muy capacitada en crianza. Bueno, es un espectáculo leer el Observatorio de la Mujer de Sanidad del Gobierno de España. Es un gusto leerlo, es decir, madre mía, qué bonito. Si yo necesito algo, me voy aquí y y te atienden y son preciosos y son amorosos y te tratan muy bien. Pero la violencia obstétrica no existe para España. Y entonces, cuando yo leí que la universidad era investigadora y estuve leyendo un poquito más de todo lo vuestro, me dije, bueno, ¿yo qué puedo perder con 78 años? Un poco más de conocimiento, nada más. Yo tengo mis derechos y deberes correctísimos,
los acepto y los apruebo y sigo adelante. Que me hagan daño porque voy a empezar a investigar por qué hay violencia en los hospitales entre los profesionales. Tengo muchos conocidos profesionales. No somos amigos, porque los amigos se co-crean. Los amigos no se compran ni se venden. Es una palabra que se usa como muy fácil. Ah, sí, la conocí, esa amiga mía, pero me conoció en una ponencia media hora. Entonces, es interesante observar la incoherencia que hay en la coherencia. Muy importante. De repente, uno de mis hijos me mira y me dice, mamá, tú tendrías que estar bordando o tejiendo o haciendo colchas. Y le digo, ¿de dónde has sacado eso? Dice, no me digas que es violencia. No, no es violencia porque es un pensamiento tuyo que lo creaste porque me estás cuidando o que tenga amigotas o que haga cualquier tontería o ninguna. Es muy, muy interesante los que estamos aquí presentes o los que nos escucharán más adelante. ¿Cuál es la coherencia de estar en este tema? Con la plataforma Pro Derechos del Nacimiento, cuando nos iniciamos en el año 1987, no había violencia, o mejor dicho, no se sabía. Y las mujeres, cuando nos reuníamos, hasta tenían miedo de llevar a sus hijos a pediatría porque ellas se habían quejado de algo que les han hecho. Entonces estoy desde más o menos esa época acompañando a mucha gente aquí en España y Europa, Asia, Estados Unidos, bueno, Sudamérica. Yo soy argentina, pero vivo en España. En todas estas cosas en que la mujer se siente totalmente en un acto tan sagrado como es el parto y el nacimiento de un nuevo ciudadano para el país. ¿Qué nos está sucediendo a los humanos? A mí me encantaría que hubiera un tema así en el futuro y que pudiéramos compartirlo, mirarlo, observarlo, desmenuzarlo. Y entonces me he preguntado hace 2 días, ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? Pues es el huevo, para mí. Llegué a esa conclusión, ¿no? Los pájaros tienen su huevo, se incuban y cuando es el momento, hasta la pájara se levanta, se remueve, después que dejó todos los huevitos y que estuvo ahí varios días calentando, dándole cariño, afecto, dándole vínculo, empieza a sentir entre sus patitas movimientos. Se hace a un lado y mira cómo el polluelo pica para salir. ¿Y por qué a nosotras nos tienen que decir cómo sentarnos, cómo pararnos, cómo movernos, cómo lo que sea? Bueno, corto un poquito la dureza de la observación que estamos haciendo y agradezco muchísimo al comité, agradezco muchísimo a todos los que estamos presentes
tener esta referencia conmigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, estimada Susana, por estas palabras, por esta Muchas experiencia de gracias. acercamiento y de encuentro con lo que es esta dura realidad que fue para ti, como lo es para todas las que nos hemos visto en la experiencia de parto, con la violencia básica de separar a nuestros hijos e hijas de nosotras, sin más. Eh, Voy a pedirles que continuemos, ya estamos cerrando, solo vamos a presentar por el Observatorio Uruguayo a Romina Gallardo, quien es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y es cofundadora e integrante de Gestar Derechos, Gestar Derechos y del Observatorio del mismo nombre. Bienvenida, estimada Romina. Tienes para tu presentación unos 10, 12 minutos para que podamos ya ir concluyendo.
Bueno, gracias, estimada Romina, por hacernos ese panorama de, de lo que pasa en el observatorio y lo que son las realidades de nosotras, las mujeres gestantes en Uruguay. Eh, Vamos a cerrar con la casa. Entonces, América Villegas, quien es fundadora y la impulsora original de esta idea extraordinaria de crear en Venezuela el propio Observatorio Venezolano de Violencia Ginecobstétrica, como lo llamamos acá, es quien va a dar, a compartir con nosotras este balance de lo que ha ocurrido en Venezuela en esta materia y cómo, bueno, se ha dado esta constitución y esta estructuración de esta iniciativa que acompañamos con todo el corazón. América, estimada, querida, la voy a presentar desde los afectos como una hermana que me ha dado la vida y que ha sido desde el primer momento en que nos encontramos eh, inspiración en todo sentido, como profesional, como dadora de vida y por tanto, bueno, eso ha sido para mí un descubrir una forma distinta de ver esta violencia. Gracias, amiga. Bienvenidas. Bueno, qué palabras tan bonitas. Gracias, Mixi. Un poco voy a hacer como un resumen de el trabajo que estamos haciendo aquí. Y bueno, primero que nada, agradecerles a todos la paciencia por las dificultades que hemos tenido durante la mañana. Pero bueno, ha sido un esfuerzo importante, interesante. Nosotros creemos firmemente que de lo que no se habla no existe y que en la medida en que visibilicemos estas cosas, no solo hablar de la violencia, sino de las cosas que hacemos y las personas que estamos alrededor de estos ámbitos, podemos hacer cambios, podemos lograr otras cosas. Bueno, saludo Beltrán, saludo a Laura que están allí acompañándonos, Marisa, mucha gente venezolana que anda por allí también en estos temas hace muchísimo tiempo y que además han sido pioneros de la humanización del nacimiento en Venezuela y que eso es un elemento muy importante de lo que debemos hablar en primer lugar. Que en nuestro país, al menos hace 30 años, hombres y mujeres se organizaron de distintas formas y en distintos modos para hablar del parto respetado, para concretar experiencias para que las mujeres pudiesen tener experiencias distintas y que sus hijos e hijas pudieran nacer de otras formas. Y que paralelo a todo ese movimiento que en organizaciones privadas, organizaciones que se acercaron a espacios comunitarios, organizaciones que
que con autogestión además, que creo que es una de las características principales de este movimiento. Todos los observatorios parten de un tema de autogestión, de buscar recursos, porque, bueno, no se encuentran como interlocutores o aliados dentro de las instituciones del Estado que permitan abrir un camino, que permitan formalizar otras formas de relacionarse con el nacimiento y el parto. Claro que esto responde a lo que todos venimos hablando desde hace mucho rato de la violencia estructural que implica la práctica ginecostétrica, ¿no? Y el poder médico, que sabemos que junto con el poder farmacológico son los grandes enemigos de los partos respetados. Entonces, bueno, este contexto de activismo, de acción, y por el otro lado tenemos en nuestro país, a partir de la ley de 2007, nuestra gran pionera y que abrió camino en Latinoamérica además para empezar a hablar de la violencia ginecostétrica, una serie de recursos, instrumentos, gacetas, políticas, programas públicos que hablan de, bueno, de la salud sexual y reproductiva, de cómo acercar a mujeres, niñas, adolescentes, familias a una visión cuidada de los cuidados del nacimiento, y también tenemos el contexto de la OMS diciendo desde el 86 que hay que tratar a las mujeres y a los niños y a las niñas de otras formas, y que sin embargo sigue prevaleciendo esas formas de entender la relación con un proceso como lo es el parto y el nacimiento. Para nosotras, aquí no está mi compañera Rosy porque justo también está en otra ponencia hablando, además desde una visión personal de sus relatos, de su experiencia acompañando mujeres que son mamás y de su propia experiencia como mamá y de parir en Venezuela y de criar en Venezuela. Entonces, bueno, tomo yo la palabra, pero quiero nombrarla porque este ha sido como un acompañamiento y un duleo que nos hemos hecho mutuamente, y la iniciativa nace porque nosotras nos formamos como doulas. Somos doulas, somos investigadoras, somos profesoras, pero coincidimos en una primera formación de doulas en el 2018, en el que pudimos asistir a un hospital de Caracas, un hospital que en ese momento era insignia, el Hugo Chávez, la maternidad Hugo Chávez en el Valle, para, bueno, en las prácticas de ver cómo nacen los niños. Y luego tuvimos otra experiencia de formación juntas también en ABD, en Maracay, y nos agarró la pandemia y no pudimos hacer prácticas sino en Caracas, en la Maternidad Santa Ana y el Hospital Universitario de Caracas, que está en este mismo espacio donde ahora hacemos este evento. Y a partir de todo lo que leímos, entendimos, nos explicaron, pero a partir de todo lo que nosotras vivimos en esos espacios, creímos, nos juntamos y nos comprometimos firmemente a hacer algo, a mostrar algo de lo que está pasando. A eso de darle voz a mujeres que no tienen voz, que no tienen la oportunidad, muchas veces incluso, de darse cuenta de qué es exactamente lo que está pasando en su cuerpo, pero que está generando simbólicamente y físicamente una desestructuración, una disociación, pero que no sabe cómo reconocer. Y que luego finalmente cuando le traen el bebé, sale de su cuerpo, se lo sacan, lo que sea, ella lo disipa detrás de ese un bebé que está en perfectas condiciones, entonces todo sea en nombre de la salud del bebé. O como decía una compañera ayer en otra ponencia, que hizo su tesis de maestría, que como las mujeres venezolanas, la mayoría parimos en el sistema de salud público y es supuestamente gratuito, pues estás a disposición de lo que ocurra allí y vas casi con una resignación porque es lo que toca. Entonces, sabes que vas a ser violentada, sabes que vas a estar sola, sabes que vas a estar expuesta, sabes que vas a estar subordinada a lo que allí ocurra, pero no tienes más remedio como una entrega en una resignación a eso que va a ocurrir allí. Entonces, eso también allí está en ese trasfondo. Y a partir de allí, bueno, nos agarró la pandemia y tuvimos la suerte de ser invitadas a participar en dos espacios interesantes sobre el tema del parto y el nacimiento.
por un lado, a conformar parte de la RELA Caupan, que es la red latinoamericana y del Caribe por el parto, y por otro lado estaba el movimiento de los OVOS en Latinoamérica, y nos invitaron también a formar parte de esos grupos virtuales en el que semanal y quincenalmente estábamos reuniéndonos, escuchando a las otras, y a partir de, bueno, de escuchar la experiencia argentina, importantísima, la experiencia de Chile, como les decía cuando presentamos a Javiera, que movilizaron, que nos acompañaron, que nos informaron, hicimos luego reuniones pequeñas de, bueno, cómo fue el proceso, la metodología, cómo podemos hacer. Nosotras, bueno, decimos, vamos a hacer algo de esto en Venezuela, vamos a dar un camino en el que podamos sumar esfuerzos para concretar una acción. Y bueno, también en ese contexto de la ayuda humanitaria, tuvimos la oportunidad, y esa fue la alianza de la que nos unimos con Mixi, de participar en un proyecto que lideraba BESA sobre salud sexual y reproductiva y el tratamiento de o la inexistencia de la atención en salud en el contexto de la pandemia en salud sexual y reproductiva, y generó una alianza muy interesante, muy importante, que en ese momento fueron más de 20 organizaciones a nivel nacional de todos los ámbitos de la salud sexual y reproductiva, que, bueno, accionamos, de allí se hizo un estudio que está en la página de BESA, muy pertinente, muy metodológicamente muy bien estructurado, que además dio cuenta de una realidad que estaba sucediendo en ese momento, ampliamente recomendado. Y finalmente, en Asamblea Nacional, con el cierre de ese proyecto, bueno, nos postulamos como organizaciones a hacer cosas. Y una de las cosas que planteamos es, vamos a hacer un observatorio en Venezuela, vamos a sumar esfuerzos. Y tuvimos la oportunidad de reunirnos 4 organizaciones, Mesa de las Mujeres, Mesa de Mujeres de la Diversidad y Estudios de la Vida Cotidiana, la Asociación Civil Plafán, Mujeres por los Derechos, y nosotras como nuestra organización de labor, digamos, de acompañamiento, que es Parir con Placer, y formulamos un proyecto para hacer una primera encuesta de atención sobre el parto y el nacimiento en la Gran Caracas. Entonces, también estructuramos como somos profesoras académicas, tenemos estas malas mañas de la metodología y la sistematización de las prácticas, diseñamos una encuesta, un instrumento que nos permitiera obtener información cualitativa y cuantitativa de cómo estaban siendo tratadas las mujeres. No hablamos de violencias obstétricas o ginecostétricas en ningún momento, sino preguntamos por cómo fue la atención en una dinámica de circuito que iba desde la consulta prenatal, el ingreso al centro de salud, la atención en sala de parto y lo que se conoce como el puerperio inmediato. Fueron más de 100 preguntas que elaboramos en esa encuesta y las hicimos en los estados Distrito Capital, Miranda y La Guaira. Hicimos una convocatoria por las redes y tuvimos la oportunidad de entrevistar 318 mujeres que nos respondieron miles de cosas interesantísimas sobre sus propias experiencias. Mujeres, por ejemplo, que su propia psicóloga o psiquiatra le indicó o le recomendó que hiciera la encuesta dado la manera como estaba trabajando su trauma sobre la experiencia de parto. O mujeres de comunidades, de comunidades de menos recursos que tuvieron un acercamiento de una manera u otra a esta posibilidad y nos permitieron también reconstruir esa experiencia de muchas veces de cosas que les hicieron, de cosas que les sucedían y ellas no lo entendían exactamente. Entonces, también fue una encuesta que tuvo como una parte educativa para nosotras, para las encuestadoras también que formaron parte, porque hicimos un equipo como de 20 mujeres que hicieron las encuestas, que recibieron además inducción en violencia obstétrica, la terminología, cuáles son los procedimientos, y fue una experiencia de mutuo aprendizaje, de mucho intercambio de conocimiento y de saberes y de experiencias, donde también nos permitió resignificar muchas de las cosas que nosotras vivimos durante nuestras pasantías como formadas en el DULAG.
El año pasado, a finales del año pasado, tuvimos la oportunidad de cerrar una primera parte del análisis, toda la parte cuantitativa, perdón, y con la publicación de esos hallazgos quisimos hacer una primera acto inaugural del observatorio. Entonces inauguramos un observatorio en esta alianza de mujeres que vamos sumando acciones hacia lo que debería ser un observatorio, ¿no? Lo que nosotras soñamos, que así como las experiencias de nuestros observatorios de Latinoamérica, acompañar, monitorear, hacer gestión de casos, etcétera, etcétera, pero bueno, que en las dimensiones del contexto en el que nos encontramos tienen un alcance menor. Los hallazgos, hemos tenido la oportunidad de hacer más de 10 presentaciones en distintos contextos. Y eso ha sido muy interesante porque, por ejemplo, tuvimos un encuentro aquí en la Facultad de Medicina con médicos y médicas, y la verdad es que eso fue arrollador, en el mal sentido de la palabra. Pero también hemos tenido la oportunidad de mostrar los hallazgos a estudiantes de ciencias de la salud y de medicina de la Universidad de Carabobo, y la recepción es completamente distinta. Hay una sensibilidad que todavía esos estudiantes que no pasan por la rutinización del trabajo, se siente que hay algo que se podría hacer. Hemos tenido la oportunidad también de presentar los hallazgos en espacios, digamos, más generales, con, por ejemplo, promotoras comunitarias del parto humanizado, que en mayor o menor medida están ansiosas de mucho conocimiento y mucho saber qué hacer, cómo hacer, porque su formación es muy limitada y son unas mujeres con una gran vocación de servicio, pero poca formación y poco acompañamiento de parte del Estado y público en general. En realidad ha sido una experiencia muy nutritiva que también nos permite dimensionar nuestro trabajo, porque, por ejemplo, cuando nosotras hablamos que nuestra posición como investigadoras es feminista, eso crea una distancia muy grande, casi un abismo entre cierto tipo de interlocutores por los prejuicios que se puede tener. También hemos tenido resultados como que gente que habla de la objetividad de la investigación. Y bueno, desde nuestra posición militante, activista, estamos involucradas y no creemos en la objetividad en ese sentido. Entonces, sentimos que pretender que una investigación en el que está atravesado por la sensibilidad de las mujeres en el cuerpo, está situado en el cuerpo, no puede ser una investigación formal, académica, rigurosa, como se pretende hacer con las ciencias duras. También ha sido muy interesante que mucha gente cuestiona los testimonios de las mujeres que hablan de las cosas que vivieron durante el parto, de las cosas que les hicieron. Y eso también nos pone en un lugar que conversábamos ayer sobre el concepto de violencia ginecostétrica, desde dónde está legitimado el saber y quiénes son las personas que están autorizadas para hablar de. Lo decían Violeta y Francisco al principio de la sesión, en eso de, bueno, si es la academia quien maneja el saber, pues la academia es la que se supone que debe hablar de ello. Entonces las mujeres seguimos siendo cosificadas, somos solo sujetas, objetos para ser intervenidos, tratados, medicalizados, institucionalizados. Entonces, muchas preguntas han surgido a partir de esta presentación de hallazgos, y además que nos dan mucho pie para cosas que podemos hacer ahí. También hemos tenido mucha receptividad porque como es un tema del que en Venezuela no se habla, no se reconoce. Por ejemplo, en el gremio de las dulas jamás hablan de la violencia ginecostétrica, no está bien visto. En el gremio médico, por supuesto que no, a pesar de que la ley, incluso la reforma del año pasado, reconoce la violencia ginecológica y da unas pautas acerca de cómo se entiende y cómo se trata. Entonces, para nosotros esta experiencia ha sido absolutamente enriquecedora, no solo por los afectos con los que nos encontramos y caminamos ahora, sino por la manera como entendemos el activismo y la manera en cómo queremos seguir caminando hacia el futuro.
Queremos invitarles a todas, a todos quienes estén interesados en participar. Creemos que se pueden hacer muchas cosas. También en el contexto en el que estamos, bueno, el activismo no vive del aire, o sea, necesitamos como establecer una estructura que nos permita sostener actividades. En este momento tenemos una página web, tenemos una red que se llama Observatorio de Violencia Ginecobstétrica de Venezuela, o BGOVE, y que desde allí, bueno, estamos mostrando periódicamente las cosas que van pasando, las cosas que van haciendo y algunos avances en investigaciones que hacemos. Por ejemplo, el fin de semana vamos a presentar un libro colectivo donde hablamos de violencia ginecobstétrica, hablamos del trabajo que se hace. Tenemos compañeros también que desde la academia están empezando a problematizar estos temas. Entonces, es importante que empecemos a reunir y a sumar todos estos temas que están alrededor de la violencia obstétrica y que podamos ir visibilizándolos. Gracias. Gracias, estimada América, por este cierre de este simposio que ha sido es el primero en nuestro país, insisto, y que, bueno, ha recogido el estado de lo que ocurre acá en nuestra región, también con la mirada española de Susana, que nos da una pincelada que en muchos sentidos nos asemeja, pero que se distingue sin duda de otros. Voy a proceder a hacer una síntesis mínima de lo que hemos hablado durante estas últimas horas, no sin antes agradecer otra vez vuestra paciencia y vuestra participación comprometida. Entre las conclusiones pudiéramos decir primero que todos los observatorios de la región son una iniciativa de la militancia, que los estados ni remotamente se proponen hacer un observatorio de violencia ginecobstétrica u obstétrica. Segunda, a pesar de que la mayoría de los países tienen una legislación específica para abordar esta forma de violencia, eso no es primero una garantía para esas comunidades, esos grupos que viven en esos países, el hecho de que ya tengamos la normativa, pero tampoco lo es para los países en los que ni siquiera están instituidas dentro del marco legal. La violencia sigue siendo una muy específica, sigue siendo una forma la violencia sigue siendo muy velada porque es perpetrada por institución médica con sello del Estado, que es patriarcal y que la avala de todas las maneras posibles. Las gestantes también siguen siendo culpabilizadas de esta violencia por la imposibilidad de señalar al sistema de salud como ejecutor y perpetrador de la violencia, tanto como al Estado, que es quien debería ser el garante de su protección. La formación del personal de salud es clave para detener estas prácticas violentas, pero debe haber al respecto por lo menos una reflexión en ella. Esa es la esperanza que tenemos en los grupos de estudiantes de ciencias de la salud, los y las estudiantes, que cada vez que hacemos estas presentaciones les parece descabellado que eso ocurre en personas que lo ven como normal y a las que parecen haber perdido la sensibilidad por lo que ocurre, ¿no? Con los procedimientos que hacen, pero además por lo que ocurre con los niños y niñas que vienen al mundo. El parto en el sistema de salud público, en el parto en el sistema de salud público reina la resignación ante la imposibilidad de ejercer la autonomía por parte de las mujeres. Una vez que entramos allí, dejamos de ser ciudadanas, dejamos de ser sujetas, dejamos de ser autónomas. Y finalmente, y la que más me gusta de todas las conclusiones, es que en los observatorios las que más aprendemos somos las que hacemos compromiso empático con las gestantes y con sus procesos. Muchísimas gracias y feliz tarde para todas. Les despido por esa ustedes de Venezuela. Me voy a tomar el atrevimiento porque a los que veo es a Beltrán. Buenas noches, Beltrán, un gusto verte. Cariños a la familia. Y a ti,
y en las demás veo fotitos y seguramente estarán ocupadas. Me siento afortunada de seguir en lo que sigo, de De lo suyo, escuchar lo que lo digo. que dijiste. Sí, ya. Sí, porque Esto es muy bonito. Así que muchísimas gracias por estar, por seguir y adelante, adelante. Buenas noches, yo me voy a retirar. Hasta luego, Beltrán. Adiós.